Si te digo que la homeopatía es como coger una aspirina y disolverla en el mar y luego irte a la otra punta del planeta y coger un frasquito de mar y venderlo como aspirina, ¿cómo te quedas? ¡Wow, wow, wow, wow! Dallas Review. Pues sí, amigos míos, muchos habréis visto en miles de farmacias la palabra homeopatía, que te la venden como medicina real. Y la homeopatía será muchas cosas, pero desde luego no es medicina. Si no sabéis lo que es, no os preocupéis. En este vídeo os lo voy a explicar todo desde el principio. Y a más os vaya explicando, os prometo que vais a flipar cada vez más con cada cosa que os cuente sobre esta medicina. Y cómo es posible que esté tan comercializada y haya tantísima gente que lo compre. Si os quedáis hasta el final del vídeo, vais a ser capaces de rebatir cualquier argumento que os dé algún seguidor de la homeopatía para defender esta medicina. Y por cierto, si os gusta el formato del vídeo, recordad que tengo más de esta saga en mi canal, así que no olvides suscribirte y dejar un likecito pambisito si te gustó. Y antes de comenzar con el vídeo, me gustaría decir que si hay algún fiel seguidor de la homeopatía, yo he sido tratado con homeopatía desde que nací. Mi padrastro es homeópata y yo he creído la mayor parte de mi vida que la homeopatía era una medicina real, hasta que decidí informarme por mi cuenta sobre qué era la homeopatía y cuáles eran sus procesos a seguir. Así que si tú, amiguito mío, crees que la homeopatía funciona, quédate aquí un ratito y verás y te demostraré cómo aquello en lo que crees no son más que tonterías al nivel de la cienciología, del agua hexagonal y otras tantas estupideces más. La homeopatía fue creada hace más de 200 años por un señor que se llamaba Samuel Hahnemann. En aquella época, la medicina de hace más de 2 siglos, desde luego que no tiene nada que ver con la medicina de hoy en día. Si tenemos en cuenta especialmente que los primeros medicamentos que se usaban de la medicina tradicional se basaban en sustancias como el cloruro de mercurio, el acetato de plomo o el sulfuro de arsénico. Y todos estos medicamentos funcionaban de forma genial si lo que querías era matar a tu paciente. Así que la gente que no iba al médico tenía más probabilidades de sobrevivir que las que sí que iban. Todos sabemos que el mercurio, el plomo y el arsénico son literalmente mortales para el cuerpo humano. Así que el señor Hahnemann tuvo la idea de disolver las medicinas para que no matasen a sus pacientes. Su intención original era buena, pero sus conclusiones no estaban basadas en pruebas ni hechos de ningún tipo. Y de ahí, de este señor, surgió la homeopatía. Y ahora bien, hasta aquí la introducción. Ahora preparaos, amiguitos míos, porque os voy a contar las 4 reglas principales de la homeopatía, que con cada cual vais a flipar más que con la anterior, cada una con más retrasito pambisito. La primera regla de la homeopatía es que no se habla de la homeopatía. Es coña. La primera regla es la comprobación. Cogen una sustancia X y se la dan a un paciente sano y miran los síntomas que esta sustancia X causa en un paciente sano, que podría ser, por ejemplo, que el pene se le hinchase hasta que explote. La segunda regla es de dónde viene su nombre, homeo, que es lo igual. Si tienen a un paciente que entra en la consulta con el pene hinchado, miran en su libro a ver qué es lo que causa ese pene hinchado y le dan exactamente esa misma sustancia X a su paciente. Y se supone que eso curaría su hinchazón de pene. ¿Sí? Amigos míos, retrasito poderosito. ¿En qué cabeza cabe que vayas a curar una enfermedad dándole al paciente lo mismo que causa esos síntomas que tiene? Es el equivalente a intentar apagar un fuego echándole gasolina. Pero tranquilos, que la homeopatía aún nos guarda más retrasito, pambisito, poderosito, con el que de verdad vais a flipar y no os vais a arrepentir de quedaros hasta el final del vídeo. La tercera regla de la homeopatía es que no le das esa sustancia X al paciente, sino que se la das muy diluida. Y de verdad, no os hacéis ni una miserable idea de lo que significa la palabra disolución hasta que no conozcáis a lo que hacen los homeópatas. En los frascos de homeopatía, que son todos iguales, botes así de pequeñitos que vienen un montón de bolitas blancas dentro, vienen por fuera un nombre que es el ingrediente original y un numerito. Y ahora os voy a explicar cómo disuelven los homeópatas, porque de verdad vais a flipar, os vais a mear y también lloraréis sangre probablemente por el culo. Los homeópatas cogen esa sustancia X, cogen una parte de esa sustancia y 10 partes de agua, lo mezclan y de lo que sale cogen una parte de toda esa combinación. Y si ya pensáis que eso está muy diluido, no sabéis dónde os habéis metido. Eso jamás lo usan. Nunca, absolutamente nunca. Eso es demasiado débil para ellos. Sí, habéis escuchado bien, débil. Entonces, a esa mezcla de poner 10 partes de agua y una de la sustancia X lo llaman potencia 1. ¿Y qué es la potencia 2? De esa parte que han cogido de la potencia 1 de la sustancia X y 10 partes de agua, esa pequeña parte de agua que queda, la meten en otras 10 partes de aguas distintas y cogen una parte del resultado. Y eso, amigos,
es la potencia 2. ¿Os parece mucho? Seguramente os estará pareciendo mucho, pero ¿queréis saber cuál es la disolución normal que usan los homeópatas en sus medicamentos? Ellos usan como mínimo una disolución de 1, una parte de la sustancia X, en 10 elevado a 20 partes de agua. Es un 1 con 20 ceros detrás. Y esa es la potencia que usan los homeópatas mínimo. Porque hay veces que elevan un medicamento a 30, a 40, a 50 e incluso a 200. Y la cosa es, aunque quedase un solo átomo de la sustancia X original, aunque quedase ese triste único átomo, esa sustancia X original ni siquiera serviría de nada para el paciente. Pero es que eso no es lo mejor, amiguitos míos. ¿Sabéis qué es lo que hacen los homeópatas con cada una de sus disoluciones para activar su energía? ¿Os acordáis de mi vídeo sobre el agua hexagonal? ¿O sobre el vídeo de los tutoriales más estúpidos de internet donde explicaba cómo hacer agua bendita? Pues los homeópatas, cuando hacen la disolución, cogen ese agua, la tienen en sus manos, la agitan 10 veces hacia adelante y hacia atrás, 10 veces hacia los lados y 10 veces hacia arriba y hacia abajo. Y a esto lo llaman activar su energía. Os avisé de que la homeopatía tenía un retrasito, pambisito, importantito. Hace algún tiempo, un grupo de personas hizo un llamado suicidio homeopático y se tomaron una caja entera de pastillas para dormir en un congreso de homeopatía. Obviamente, a ninguna de esas personas les pasó absolutamente nada. ¿Y sabéis cuál era ese ingrediente X original para hacer esas pastillas para dormir? Sí, lo habéis adivinado. Cafeína. Cafeína, señores. Cafeína diluida en una potencia de 10 elevado a 1500. Como que estos números son extremadamente largos y no voy a poneros en pantalla un 10 con 1500 ceros detrás, para que os hagáis una idea, es como si disolviéramos un grano de arroz en una esfera de agua tan grande como el sistema solar. El retraso, tío. ¡Demasiado poderoso! ¡Mi cuerpo no puede aguantarlo! Yo, cuando era pequeño y tenía gripe, me duraba una semana, a veces incluso 2, y cuando me independicé de mis padres y compré medicamentos, la primera vez que me compré uno fue como ¡wow! ¿What the fuck? En media hora me desaparecieron todos los síntomas. Y lo chungo es que encima los homeópatas tienen la poca vergüenza de ponerse a decir que esto ocurre así con la medicina tradicional y no con la homeopatía, porque la homeopatía son menos agresivos y que hacen que el cuerpo trabaje desde dentro de una forma natural. Pues claro que el cuerpo tiene que trabajar, porque no le estás dando ningún tipo de medicamento. Y la medicina homeopática básicamente no hace una mierda. Pero dentro de tratamientos ridículos de homeopatía os contaré un caso personal. Y es que el día más ridículo que recuerdo de mis tratamientos homeopáticos fue una vez que tuve otitis, infección de oreja, por si no sabéis lo que es. Una infección que es bastante grave. Y me estuvieron tratando con homeopatía. Mi oreja, obviamente, fue pudriéndose cada vez más y más hasta que terminé con fiebre, con mucha fiebre y sangrando sangre y pus por la oreja. Y a pesar de que mis padres son súper creyentes en esa subnormalidad de la homeopatía, finalmente me llevaron al puto médico a tomar puta medicina real. Y ¡pum! Me curé. En cuestión de horas. Al día siguiente ya no tenía infección. Y casi me quedo sordo de un oído por culpa de la homeopatía de los huevos. Y es que la homeopatía solo sirve en dos casos. El primero es cuando la enfermedad no existe. Como por ejemplo, se vende la homeopatía para prevenir enfermedades. Es decir, te lo tomas cuando estás sano para no ponerte enfermo. Y claro, entonces es cuando que si estás bien es gracias a la homeopatía y cuando te pones malo es por culpa de tus defensas. ¿No suena todo un poco religioso y brujería? Porque a mí sí. A mí me recuerda un montón a las excusas de la religión. Y el segundo es cuando la enfermedad se cura sola. Como por ejemplo cuando tienes gripe o un catarro o tienes algo de ansiedad o algunos problemas nerviosos. Y ya sé cómo estaréis ahora mismo vosotros en vuestras casas. Probablemente estaréis en plan, no me puedo creer que la homeopatía sea esta subnormalidad. Lo es, ¿eh? No me he inventado absolutamente nada. Podéis buscar toda la información que queráis. Lo he dicho tal cual. Y os estaréis partiéndose el culo porque es para partirse el culo. Es ridículo. Os partiréis el culo con razón porque es un sinsentido, un despropósito. Pero el hecho de que a día de hoy más de la mitad de farmacias en España vendan esta mierda es denigrante. Y que esto sea legal y se considere medicina es penoso. Y que hayan universidades enteras dedicadas única y exclusivamente a la homeopatía es la clara muestra de que a nuestra especie aún le falta un larguísimo camino por recorrer. Y si esto no es aprovecharse de la gente y sacar beneficios de los dolores y los miedos de los que no tienen conocimientos, mentir a los pacientes con riesgos para la salud graves, porque es que
incluso hay gente que está siendo tratada con homeopatía para enfermedades realmente graves y que no son un simple catarro o una simple gripe, como puede ser, por ejemplo, el cáncer. Así que, por favor, amiguitos míos, os ruego que difundáis este vídeo y se lo mandéis a todos vuestros familiares o amigos, para que todo el mundo sepa lo que es realmente la homeopatía y que no se crean sus mentiras. Creo que es importante que todo el mundo sepa y conozca lo que es esta mentira de la homeopatía. Bueno, un abracito, pambisito, amiguitos míos, y nos vemos mañana. Si te digo que todos somos almas de extraterrestres quemados en volcanes de Hawái por el dictador galáctico Xenu, ¿cómo te crees? ¿Qué coño es la cienciología? Mucha gente se piensa que la cienciología tiene algo que ver con la ciencia. No. De hecho,